Esta historia que os voy a contar es basada en hechos reales. La casa en la montaña es un relato del vacío, la ruptura y la extraña paz que viene después. Espero que os guste y recordad que sois almas de luz. Sin más, empecemos. La niña que aprendió a escuchar el silencio. Elena tenía 13 años cuando aprendió que el mundo podía cambiar de color en una sola tarde. Recuerda ese día con la claridad inútil con la que la memoria guarda las cosas que ya no pueden deshacer. El olor a sopa en la cocina, el sol entrando por la ventana del pasillo y el teléfono sonando 3 veces antes de que su madre lo descolgara. Después vino el silencio, un silencio distinto a todos los que había conocido, un silencio que tenía peso, como si alguien hubiera apagado la música de fondo. Su padre había muerto en la carretera, volviendo del trabajo. Un camino, una curva, una décima de segundo. Esas eran las palabras que los adultos repetían en el velatorio, como si repitiéndolas pudieran darle sentido. Elena no lloró ese día. Lloró 3 meses después. Una madrugada cualquiera, mordiendo la almohada para que su madre no la oyera. Para entonces ya había entendido que, en casa, no se podía llorar en voz alta. Su madre, María, se había quedado por dentro como un jarrón que aún conserva la forma pero ya no retiene nada. Hablaba con el abrigo de su marido colgado en el perchero. Ponía 2 platos en la mesa. A veces se pasaba días enteros sin decirle una sola palabra a Elena, y otros días le hablaba durante horas con su dulzura extraña, confundiéndola con la niña que había sido, y no con la adolescente que era. Así aprendió Elena su primera lección: el amor, cuando duele, se esconde. Que para sobrevivir en esa casa había que hacerse pequeña, transparente y casi invisible. Aprendió a cocinar sola a los 14 años, a firmar los papeles del colegio imitando la letra de su madre, a responder al teléfono con su voz de adulta cuando llamaban del banco, y aprendió sobre todo a mirarse al espejo y no reconocerse del todo. En su cara veías los pómulos de su padre, y eso, en lugar de consolarla, la hería. Buscar el amor en los lugares equivocados. A los 17 se enamoró por primera vez. Se llamaba Daniel. Tenía 2 años más que ella y tocaba la guitarra en el parque los sábados. Elena pensó que había encontrado la puerta de salida de su casa, de su madre, de sí misma. Durante 6 meses creyó que el vacío del pecho se podía llenar con las manos de otra persona. Daniel la dejó por una chica de su facultad y le dijo con esta crueldad inocente de los 20 años que ella era demasiado intensa, demasiado triste y demasiado todo. Así que Elena tomó esa frase y la guardó en un rincón profundo, donde ya vivían otras frases parecidas. Demasiado, demasiado y demasiado. Ella decidió, sin decirlo en voz alta, que si era demasiado tendría que aprender a ser menos, a reírse cuando los demás se reían, a fingir que les gustaban las películas que le gustaban a ellos, a vestirse como ellas y a pensar como ellos. Durante los siguientes 10 años, Elena fue muchas Elenas distintas. La Elena divertida de las fiestas, la Elena seria del trabajo, la Elena complaciente de las relaciones que nunca duraban más de 1 año. Ninguna de ellas era ella. Todas eran máscaras pegadas con saliva sobre el mismo rostro asustado. Conoció a hombres, los perdió. Conoció amigas y las perdió. Cambiaba de ciudad cada 2 o 3 años, convencida de que el problema era el lugar, la gente, la suerte, pero nunca ella.
Nunca ese vacío que cargaba en el pecho como una piedra mojada. Se odiaba frente al espejo. No era una metáfora, se odiaba de verdad. Con una intensidad que asustaba. Se miraba a la cara por las mañanas y pensaba: tú tienes la culpa, aunque no sabía de qué. La grieta. El desmoronamiento no llegó de golpe, vino despacio, como el agua que mina la piedra. Primero fue el sueño. Dejó de dormir bien a los 27. Se pasaba las noches con los ojos abiertos, mirando al techo, oyendo ruidos que nadie más oía. A veces escuchaba la voz de su padre llamándola desde el pasillo, y se levantaba temblando a comprobar que no había nadie. Son los nervios, se decía, es el estrés. Después fue la comida. Empezó a saltarse el desayuno, luego la cena, luego todo. Comer le parecía un acto obsceno, una grosería del cuerpo. Su ropa empezó a flotarle. Cuando su jefa le preguntó si estaba bien, Elena sonrió y dijo que nunca había estado mejor. Esa misma noche vomitó el poco de arroz que había conseguido tragar. Después llegó lo otro, lo que no tiene nombre fácil. Los días en los que no sabía si las cosas que recordaba habían pasado de verdad o las había soñado. Las noches en las que escribía cartas larguísimas a gente muerta y luego no recordaba haberlas escrito. La tarde en la que cruzó un parque convencida de que los árboles la estaban mirando. Fui a una psiquiatra una vez. Le recetaron pastillas. No se las tomó. Yo no estoy loca, pensó ella. Lo que me pasa es otra cosa. Pero Elena no sabía qué otra cosa era. Y eso era lo que más miedo le daba. Un jueves de febrero, a los 29 años, Elena se sentó en el suelo de su cocina con un bote de pastillas en mano. Había estado despierta 40 horas seguidas. La luz de la ventana tenía un color extraño, como si alguien hubiera puesto un filtro sobre el árbol. Pensó: esto no tiene sentido. Nada tiene sentido. Se tomó todas las pastillas que había en el bote. Lo que pasó después lo sabe porque se lo contaron. Una vecina, una mujer mayor a la que Elena apenas había saludado en 3 años, oyó caer algo al otro lado del tabique. Tocó la puerta, nadie contestó. Tocó otra vez y seguían sin contestar. Luego llamó al 112. Cuando los paramédicos llegaron, Elena ya estaba inconsciente en el suelo. Carmen, que es así como se llamaba la vecina, tenía 72 años. Elena no lo supo hasta 3 semanas después, cuando le dieron el alta del hospital y se la encontró en el portal, esperándola con una bolsa de pan y un caldo en un tupper. «Ven conmigo», le dijo Carmen sin preguntas, sin drama, como si hubiera quedado para eso. «Que estás en los huesos». Carmen. Carmen no era una mujer sabia en el sentido en que se suele entender las palabras. No leía libros de autoayuda, no hablaba de energías, no soltaba frases bonitas. Carmen era una mujer que había enterrado a un marido, a un hijo y a 2 hermanas, y que había decidido en algún momento de su vida que el dolor no iba a tener la última palabra. Durante los meses siguientes, Elena comió en casa de Carmen casi todas las noches. Al principio no hablaban de nada, veían la televisión. Carmen le enseñó a hacer un sofrito decente. A los 2 meses, Elena empezó a contarle cosas, retazos pequeños de fragmentos, lo que se atrevía. Carmen escuchaba sin interrumpir y luego,
A veces decía algo muy breve, algo que Elena se llevaba a casa y masticaba durante días. Una noche le dijo: «Tú crees que estás rota, hija, pero no lo estás. Estás sin estrenar». Otra noche: «El problema no es que no te quieras. El problema es que estás esperando a quererte cuando ya estés bien. Y eso es al revés. Primero te quieres y aunque sea mal, aunque sea poco, y luego te pones bien». Elena empezó a ir a terapia. Una terapeuta de verdad, esta vez una mujer llamada Irene. Ella no le ponía prisas y no tenía miedo a los silencios largos. Elena tardó 1 año en poder hablar de su madre sin que le temblaran las manos. Tardó 2 en poder decir la palabra padre sin llorar. Y después 3 en aceptar que lo que había tenido no era tristeza, sino una depresión que llevaba 15 años enquistándose en el hueso. Empezó a tomarse medicación, empezó a dormir, empezó despacio a comer. Y un día martes cualquiera, Elena se miró al espejo y no se odió. No se quiso tampoco, pero no se odió. Y eso, después de tantos años, fue casi un milagro. El giro. Cuando Elena tenía 33 años, su madre murió. Llevaba casi 1 década sin hablarse más que por teléfono. Frases cortas, cumpleaños tensos. María había empeorado con los años. Vivía sola en la casa de siempre, rodeada de las cosas del padre que nunca había querido tirar. Elena fue a vaciar la casa. Era un trabajo que había temido toda su vida adulta. En el fondo del armario de su madre, envuelta en un pañuelo, encontró una caja de latón. Dentro había cartas que su madre le había escrito a ella, a Elena, a lo largo de los 20 años. Cartas que nunca había enviado. Las leyó sentada en el suelo, con la luz de la tarde entrando por la ventana igual que aquella otra tarde, tantos años atrás. Su madre la pedía perdón por no haber sabido estar ahí, por haberse roto cuando su hija la necesitaba entera, por haberla dejado criar sola en la misma casa en la que ella también se estaba ahogando. En una de las cartas, fechada cuando Elena tenía 16 años, su madre escribía: «Hoy te he mirado y no te he reconocido, no porque hayas cambiado, sino porque yo no estoy. Yo no estoy aquí desde el día que murió tu padre y no sé cómo volver. Lo siento, hija, lo siento tanto». Elena lloró toda la tarde, pero fue un llorar distinto. No el de la almohada mordida, no el de la rabia, fue un llorar de algo que por fin cabía en el pecho. Comprendió entonces algo que la terapia no había conseguido decirle en todo este tiempo, que su madre también había sido una niña asustada, que el amor que no había recibido no era porque no lo hubiera merecido, sino porque la persona que tenía que dárselo estaba tan quebrada como ella, que el daño muchas veces se hereda sin querer, como una cicatriz que pasa de mano en mano hasta que alguien por fin decide que se detenga. Se quedó con las cartas, quemó la caja, vendió la casa y con ese dinero, más los ahorros de toda una vida de trabajar sin descanso, se compró una casa en la montaña. La casa en la montaña. La casa está a 1200 metros de altura, en la ladera orientada al sur. Tiene un tejado de pizarra, una chimenea que tira bien y un porche de madera desde el que se ve el valle. Elena vivía allí desde hace 4 años. Tenía 41 ahora. Tiene 3 gallinas, Rosa, Pilar y la otra, porque nunca se puso de acuerdo
consigo misma sobre el nombre. Un perro mestizo llamado Truco, que apareció un día en la puerta y decidió quedarse, y una gata gris que llegó después y a la que Truco parece soportar con paciencia filosófica. Tiene un huerto pequeño, lee mucho y escribe a veces. Trabaja traduciendo libros desde casa, lo justo para vivir sin prisa. Va al pueblo una vez por semana. Los jueves va a hacer la compra y a tomarse un café con Marta, que es la dueña de la panadería. Ella se ha convertido en algo parecido a una amiga. Carmen murió el año pasado. Elena fue al entierro y lloró como se llora a una madre. Luego volvió a casa de la montaña y se pasó una semana sin hablar con nadie, solo con Truco y las gallinas. Al 8º día se levantó, se hizo un café y escribió en su cuaderno una frase que había estado rondándola. El amor que me dio Carmen no se acaba porque ella se ha ido. Lo tengo dentro, ahora. Yo soy la que tiene que dárselo al mundo. El hombre del sendero. Hace 6 meses, un hombre apareció por el sendero que pasaba cerca de la casa. Tenía 50 años, barba corta y una mochila de montaña. Se había perdido bajando del refugio y pidió agua. Se llamaba Omar. Era biólogo. Venía de la ciudad. Se había tomado un año sabático después del divorcio. Hablaron un rato en el porche. Él se fue. Pensó que no volvería a verlo. Volvió 3 semanas después con la excusa de traerle un libro que había mencionado de pasada, y luego otra vez y otra. Elena ha estado a punto de decirle que no vuelva 3 veces. No porque no le guste, sino precisamente porque le gusta, porque el miedo viejo, el de los 20 años, sigue ahí aún en el cajón, y a veces abre la puerta por la noche y le susurra que todo eso es mentira, que cuando él la conozca de verdad se irá como se fueron los otros, que ella es demasiado. Pero Elena ya no es esa chica. Ella ha aprendido a hablar con el miedo sin obedecerle. Ha aprendido que el amor, si llega, no va a llenar ningún vacío, porque el vacío ya no está. Lo que fue rellenado, lo fue rellenado con ella misma, despacio, con años, con Carmen, con Irene, con las gallinas, con el olor del romero del huerto por las montañas. Así que Omar le preguntó, en el porche, una tarde de septiembre, si podía volver el sábado a cenar. Elena tardó mucho en contestar. Miró el valle, miró a Truco dormido en sus pies. Se miró las manos, que ya no eran las manos de una chica asustada, sino las de una mujer que había sobrevivido a sí misma, y dijo que sí. No sabe qué va a pasar con Omar. Puede que nada, puede que algo bueno, puede que algo que duela y que tenga que aprender a soltar. Pero eso ya no la rompe. Lo que Elena sabe ahora. Elena es una mujer iluminada. Sigue teniendo días malos. Hay mañanas en las que se despierta y tarda 2 horas en poder levantarse. Hay noches en las que sueña con su padre y se despierta llorando. Hay momentos en los que se mira al espejo y vuelve. Por un segundo, aquella vieja voz que le dice que no vale nada. Pero ahora sabe algunas cosas que no sabía antes. Sabe que la depresión no se va del todo. Se aprende a convivir con ello. Como un inquilino pesado al que ya no se le deja mandar en la casa. Sabe que el perdón no es un regalo que se le hace al otro, sino una puerta que uno se abre a sí mismo para poder salir de la habitación. Sabe que hay una diferencia enorme entre estar solo y estar en paz consigo mismo, aunque las 2 palabras se parezcan. Sabe que aquella noche en la cocina, con las pastillas en la mano, se equivocó. Y lo sabe no porque alguien se lo haya dicho,
sino porque ha vivido todos los martes por la tarde, que vinieron después, el olor del pan de Marta, las patas de Truco sobre la cama, la voz de Carmen diciéndole «estás sin estrenar». La primera vez que un libro que ella había traducido apareció en el escaparate de una librería, la luz de octubre cayendo sobre el valle, la cara de Omar cuando se rió de algo que ella dijo. Ninguna de esas cosas, por sí sola, habían sido suficiente para quejarse aquella noche. Pero todas juntas lo fueron, y todas juntas lo son. Y eso, piensa Elena, es lo único que quería que supiera alguien que esté esta noche sentada o sentado en el suelo de su cocina como estuvo ella, que no se puede ver desde allí el martes que viene, que el martes que viene existe igualmente, que vale la pena esperarlo, aunque no se crea todavía, que un día quizás estarás en un porche de una montaña mirando a un perro dormido y pensarás, qué cerca estuve de no ver esto. Y entonces sabrás, como Elena sabe, que siempre, siempre hubo una opción mejor que irse, solo que a veces tarda en aparecer. Y a veces aparece vestida de vecina con una bolsa de pan. Si estás viviendo algo parecido a lo que vivió Elena, quiero que sepas algo. No tienes por qué hacerlo solo o sola. Hay mucha gente especializada que te puede ayudar. Yo, en mi caso, he creado un programa que se llama Punto de Partida, donde acompaño a personas cargadas de dolor y cansadas de cargarlo. La culpa heredada, el odio frente al espejo, la sensación de no merecer, las emociones que desbordan sin aviso y más. Por lo tanto, si crees que necesitas ayuda, solamente tienes que escribir School o simplemente clicar el enlace que te dejo en la caja de descripción. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Gracias a todos.